Okay, vamos a estar en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Voy a leer la porción y después hacemos una oración para pedirle al Señor que nos acompañe y nos guíe en este tiempo de estudio. Dice, versículo 18: Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque estás aquí presente, recibiendo la adoración de tu pueblo, Señor. Y realmente no hay mejor lugar para estar en este mundo que estando en tu presencia con nuestros hermanos en la fe, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos reverencia ante tu presencia, Señor. Reverencia desde nuestros corazones, Señor, que con humildad se disponen a escuchar tu palabra con un deseo de ser transformados a la imagen de Cristo, Señor. Y reverencia también de mi parte, Señor, para exponer tu palabra, Señor, con fidelidad, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija a todos en este tiempo, para que sea un tiempo de edificación en el cual tú te complazcas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Hasta este momento, Pablo en el capítulo 1 de la carta que estamos estudiando, de 1 Timoteo, de alguna manera ha hecho un contraste entre la motivación y el contenido tanto de su propio ministerio como del ministerio de los maestros a los cuales Timoteo se tiene que enfrentar y básicamente detener las enseñanzas que están promoviendo en la iglesia. Entonces, Pablo nos ha dicho que él ha predicado motivado por el amor, con un deseo de que el amor crezca en los creyentes de esa iglesia, y el contenido de su predicación ha sido Cristo. Eso es lo que Pablo nos ha dicho. Esas son como la forma en la que él mismo describe su propio ministerio. Por el contrario, los otros maestros, en cuanto al contenido, se han desviado a terquedades, a discusiones, a vana palabrería, y evidentemente eso, lo que ha resultado, o el resultado de esas enseñanzas en la iglesia, ha hecho grupos, ha hecho orgullo, ha creado distanciamiento entre miembros de la iglesia hacia otros miembros de la iglesia. Y Pablo lo que está diciendo a Timoteo básicamente es: tenés que parar eso inmediatamente. Eso no puede seguir de esta manera en la congregación. Ahora bien, sabiendo un poquito de quién es Timoteo y sabiendo que él es joven, de alguna manera se presenta como una persona que a veces duda o a veces puede ser un poco inseguro tal vez al enfrentar tales dificultades, Pablo lo que lo llama es a pelear la buena batalla. Esta buena batalla en la vida de Timoteo implica cumplir el encargo que Pablo le está dando, que ya vamos a ver cuál es. Pero en la vida de cada uno de nosotros, pelear la buena batalla es llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado de llevar a cabo. Eso implica tanto la fe que hemos creído, la fe que profesamos y la vida que vivimos a la luz de la fe que profesamos. Para Timoteo era ese encargo, que ya lo vamos a ver. Para Pablo, pelear la buena batalla de la fe incluía guardar la fe y conducirse de buena manera mientras ejercía su ministerio del apostolado a los gentiles. Para algunos como nosotros, pelear la buena batalla es guardar la fe mientras ejercemos de buena manera el pastoreo. Pero tal vez pelear la buena batalla de la fe
o pelear la buena batalla, para algunos de ustedes implique mantener la fe mientras vivimos de una manera íntegra en los lugares donde nos desenvolvemos diariamente. Familia, trabajo, universidad, cualquier tipo de relaciones, gimnasio, CrossFit o lo que ustedes hagan, digamos, estamos todos llamados a pelear la buena batalla. Y algo que podría pasar es que nosotros vemos las cartas de Timoteo, las de Tito, y decimos, eso es como para los pastores. Eso debiera de estudiarlo los pastores, pero la congregación no, de ninguna manera. Claramente hay elementos que aplican, digamos, para los que son ministros del Evangelio, pero eso no quiere decir que solo aplica para ellos. No, hay muchas cosas que aplican para cualquier creyente. Y aquí vamos a ver que Pablo, para que Timoteo pueda enfrentar lo que tiene que enfrentar y pelear la buena batalla, que es llevar adelante el encargo que Pablo le está dando, Pablo le va a dar 3 elementos por medio de los cuales él puede pelear la buena batalla. La primera es una ordenación pública. ¿Okay? Hubo una ordenación pública. La segunda es guardar la fe. Y la tercera es mantener una buena conciencia. Entonces, si nosotros vemos estos 3 elementos, el primero puede aplicar para los ministros del Evangelio, llámese pastores, llámese diáconos, llámese misioneros, llámese consejeros, etc. Pero la segunda y la tercera, que son mantener la fe y guardar la sana conciencia o la buena conciencia, aplica para todo creyente. ¿Okay? Entonces, al principio vamos a desarrollar esta que aplica principalmente para los ministros, pero después vamos a desarrollar 2 más que aplica para todos nosotros. Y Pablo va a hacer algo que es muy interesante. Aquí les estoy dando más o menos como el flujo de la enseñanza. Porque después de darnos estas claves, Pablo nos va a dar un ejemplo triste, lamentable, doloroso y devastador de 2 hermanos que no pelearon la batalla como Pablo está diciendo que se tiene que pelear y por ende tuvieron que ser apartados de la iglesia. Entonces, esto es muy importante por lo siguiente. Esta iglesia en Éfeso tenía poco tiempo, en términos de años, pocos años de haber sido plantada, 30, 40 años, dependiendo de dónde lo quiera ubicar uno. Pero 30, 40 años después de haber sido plantada esta iglesia, viene, digamos, o más bien se cumple, podríamos decirlo así, se cumple lo que Pablo en algún momento les había dicho. Se van a levantar de entre ustedes lobos y van a venir lobos de afuera que no van a perdonar al rebaño. O sea, básicamente lo van a asolar al rebaño por medio de falsas enseñanzas. Ya Pablo lo había dicho. No han pasado ni 30, 40 años y estamos nuevamente dentro de un contexto donde ya se está viendo lo que Pablo había dicho. Esto va a pasar y lo estamos viendo. Y hay maestros que están enseñando doctrinas erróneas. Y el problema de esto es que cuando hay maestros que enseñan doctrinas erróneas, tenemos que reconocer que los maestros son influyentes. Y hay personas que les van a creer. Y entonces esto no solo afecta la labor del ministro como individuo, pero también afecta a la congregación que está escuchando de manera continua doctrinas erróneas. Porque eso hace que entonces las personas vivan conforme a la doctrina errónea que se les está enseñando. Y eso termina por desviarlos del Evangelio de Jesucristo. Entonces, no es una realidad única de aquel primer siglo. No es una realidad única de aquel primer siglo. Nada más para darles un ejemplo, Robert Clinton fue un teólogo que fue profesor de teología durante muchos años del seminario teológico Fuller en California. Robert Clinton hizo un estudio de más o menos 47 líderes en la Biblia, que se pueden identificar como líderes en la Biblia, y de los 47 líderes, solamente 13 terminaron bien sus ministerios. ¿Okay? De 47, solamente 13 terminaron bien sus ministerios. Pero él fue más allá.
al ver el ejemplo de la Biblia, él también hizo un estudio de 3.500 líderes ministeriales de su contexto y se dio cuenta de que solamente cerca de un 30% de los líderes terminan bien su ministerio. Esas son estadísticas alarmantes, pero son reales. Se estima que de un 60 a un 70% de las personas que ingresan en el ministerio, del 100%, 60 a 70% de los ministros van a abandonar el ministerio en algún punto de sus vidas. Y la mayoría de ellos lo va a hacer de mala manera. Entonces, aquella realidad que estaba experimentando aquella iglesia en el primer siglo es una realidad que nosotros seguimos experimentando en la actualidad. Para que se hagan una idea, 1 de cada 3 ministros termina bien la vida ministerial. ¿Okay? Eso es como si viéramos estadísticamente, hoy tenemos 3 pastores, Andrés, Dani y yo. Estadísticamente, crudamente hablando, si no fuéramos solamente por los números, eso quiere decir que 2 de nosotros 3 en algún momento vamos a abandonar el ministerio y posiblemente de mala forma. Esa es la realidad del liderazgo global que existe hoy en las iglesias locales. Y esto entonces debiera de ser una alarma, no solo para los ministros, pero también para las iglesias. Y teniendo esto en cuenta, entonces nosotros lo que queremos es aprender de lo que Pablo tiene que decirle a Timoteo, pero especialmente lo que el Espíritu Santo ha revelado por medio de la palabra para que la iglesia aprenda por medio de estas cartas que Pablo está escribiendo, en este caso, 1 Timoteo. Si nosotros pudiéramos sintetizar lo que Pablo está aquí enseñando en esta carta, podríamos afirmar que la buena batalla se pelea guardando la fe y una buena conciencia. La buena batalla se pelea guardando la fe y una buena conciencia. Y eso básicamente lo podemos ver en la segunda parte. La primera parte aplica un poco más para los líderes, pero el énfasis está en cómo pelear la buena batalla. Y la primera realidad, la primera verdad la vamos a ver en el versículo 18, y es que los líderes aprobados por Dios son reconocidos por las iglesias locales. Vean lo que dice el versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Entonces Pablo está hablando de que le dio una comisión a Timoteo, le dio un encargo a Timoteo. ¿Cuál es ese encargo? Lo tenemos en los versículos 3 y 4. Vayan a los versículos 3 y 4. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Ese es el encargo, es detener las falsas enseñanzas que se están dando en medio de la iglesia. Pero pongámonos un momento en los pies de Timoteo. Es un joven. Posiblemente Timoteo tiene la mitad de la edad de algunos de estos maestros. Duplican su edad, algunos de ellos posiblemente. Y uno joven tiene que enfrentarse a estos maestros que además se creen expertos en aquellos temas que están enseñando, específicamente la ley, genealogías y otras cosas. Es una situación compleja para una persona de las características de Timoteo. ¿Cómo animamos a una persona que tiene que enfrentarse a tal tarea? ¿Cómo animamos a una persona que tiene que asumir ese encargo y tiene que, por así decirlo, meterle el bus a toda la situación que se está llevando a cabo en la iglesia? Pablo da 3 claves y la primera está en este versículo 18. Esta es la que aplica para los líderes. Dios separa hombres para el ministerio y la iglesia confirma el llamado al ministerio. Pablo lo que le está diciendo es, este encargo te lo di conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti.
Ahora, no sabemos con precisión cuál es el contenido de esas profecías que se hicieron sobre Timoteo. La Biblia no lo especifica en ningún lugar, pero más adelante en la carta Pablo nos da una clave de qué pasó en el momento en que esas profecías se realizaron. Y está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y esto tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Un don espiritual que le fue conferido por medio de la profecía, esto quiere decir que si fue conferido por medio de una profecía, la profecía ¿de dónde se origina? De Dios. Eso es Dios dándole a Timoteo un recurso espiritual que solo Él puede proveer por medio del Espíritu Santo para que Timoteo lleve a cabo su labor ministerial. Eso es lo que está pasando ahí. Y evidentemente esa profecía es comunicada por medios humanos, es comunicada por las personas que tienen el don de profecía dentro de la comunidad en la que se congregaba Timoteo, pero es de origen divina. Dios le habló a Pablo por medio de Cristo. ¿Se acuerdan cuando él se convierte en el camino a Damasco? Cristo mismo se le presenta y le dice: yo te he apartado para ser ministro a los gentiles. Bueno, este es un caso parecido en donde Dios le está hablando a Timoteo por medio de algunos profetas, porque parece que eso fueron profecías en plural, quiere decir que fueron algunas, no solo una, por medio de profetas, y le está diciendo a Timoteo que él le está dando las habilidades, los recursos espirituales, el don espiritual, para que Timoteo pueda enfrentar la labor que tiene que enfrentar. Pero si vemos, a pesar de que Dios le proveyó a Timoteo un don espiritual por medio de la profecía, hubo imposición de manos de parte del presbiterio. En cualquier caso, siempre debe haber una confirmación de una iglesia local antes de que un ministro emprenda la labor ministerial. Llámese como se llame esa labor ministerial. Pablo fue apartado por Cristo en su camino a Damasco, pero no salió al campo hasta que fue enviado por una iglesia local en Hechos capítulo 13. Timoteo recibió profecías de parte de Dios, pero no empezó su ministerio hasta que el presbiterio impuso manos sobre él y le dijo: vamos, Timoteo, metemos las manos al fuego por usted. Cualquier líder en la actualidad debería de ser siempre aprobado por una iglesia local. Nadie debería de salir a hacer ministerio espiritual sin antes ser aprobado por una iglesia local. Y les voy a tratar de explicar por qué. Porque hay dos casos. Está el caso de la persona que cumple con estos dos elementos. Fue separado por Dios y fue ordenado por una iglesia local para ministerio. Y está el caso de la persona que tal vez fue separado por Dios o no, y empieza un ministerio sin el apoyo, sin la validación de una iglesia local. Son dos casos, ¿ok? Ahora, este caso y este caso tiene implicaciones en todas las áreas del ministerio. La persona que enfrenta las decisiones que tiene que tomar en una iglesia local. Es muy diferente enfrentar las decisiones y ver oposición y ver dificultades y tener que lidiar con personas cuando usted no sabe si tiene el llamado del Señor o cuando usted no ha sido nombrado por una iglesia local, porque entran las dudas. ¿Será esto lo que tengo que hacer? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Estoy dañando a las personas a las que estoy ministrando o les estoy sirviendo amorosamente? Tiene implicaciones importantes, no solo para el ministro, pero para la comunidad también. Por otro lado, la persona que tiene esos dos elementos, tiene el llamado de Dios y ha sido confirmado para una iglesia local, puede decir: Señor, si tengo dudas, puedo echar mano de la convicción personal y de que la iglesia me nombró para esto. Eso no quiere decir que las dudas se van a ir. ¿Me explico?
pero es que tengo el respaldo suyo, Señor, por medio de una iglesia local. Y eso le da a uno ímpetu para enfrentar en el ministerio lo que uno tiene que enfrentar. De hecho, Timoteo está recibiendo de Pablo esa instrucción: echa mano de las profecías que se hicieron sobre ti. Y esas profecías le recuerdan a Timoteo más adelante que no solo fue profecía, sino que hubo imposición de manos de parte de una iglesia local para que él empezara su ministerio. Aquí hay como un aval. Hay un aval. Es muy diferente enfrentar las cosas que un ministro tiene que enfrentar sin ese respaldo a enfrentarlo con ese respaldo. Históricamente, las personas que han sido o han empezado esos ministerios sin el respaldo de una iglesia local lastiman a las personas, humillan a las personas, desprecian a las personas y terminan con digamos como una agenda de contactos de conflicto, 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 conflicto y conflicto. Mientras que las otras personas, y como vamos a ver más adelante, las otras personas, no en todos los casos obviamente, ¿verdad? No en todos los casos, pero las otras personas pueden confiar en el Señor en medio de todas las dificultades, porque saben que el Señor los separó y saben que una iglesia local los aprobó. Y es muy diferente enfrentar las cosas que se tienen que enfrentar a nivel de ministros desde esta perspectiva o desde esta perspectiva. Miguel Núñez, en su libro De Pastores y Predicadores, dice: Dios hace un llamado y es necesario que dicho llamado sea reconocido por las congregaciones. Cuando una persona insiste en pastorear sin el respaldo de otros líderes o de la congregación, es un boleto al fracaso y deberá enfrentar las consecuencias. Y eso ha sido una realidad histórica. Se estima que anualmente más pastores abandonan el ministerio que los que entran al ministerio. Y muchos de ellos lo hacen porque no tienen ni convicción personal ni el aval de una iglesia local que ha puesto las manos sobre ellos para ejercer la labor ministerial, en el sentido de que los ha evaluado, ha probado su carácter, ha probado sus habilidades, ha visto su desempeño, ha visto su perseverancia y pueden decir: sí, queremos que nos lidere. Pero muchos han llegado a establecer ministerios y decir: yo soy líder, ¿quién te nombró? Y esa es la pregunta que ustedes tienen que saber. Entendamos una cosa: hoy, por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, estamos en un buen lugar como iglesia. Pero hubo un momento en que no estuvimos en un buen lugar como iglesia. Dios permitió que esta iglesia fuera plantada en su soberanía. Pero hubo un momento en que un líder que no recibió el apoyo local de una iglesia plantó esta iglesia y vivimos las consecuencias de ello. Y fue un boleto al fracaso. Esto pasó en esta iglesia. Muchos de nosotros lo vivimos. Por la gracia de Dios, hoy estamos en un lugar diferente. Pero eso no quita que esto no podría volver a pasar en nuestra iglesia. O eso no quita que ustedes siempre van a ser parte de esta iglesia. Hay situaciones de vida, situaciones que pueden pasar que en algún momento haga que ustedes tengan que moverse o que ustedes tengan que ir a otra iglesia. Familia, cuando ustedes tengan que sujetar sus vidas a un liderazgo, la primera pregunta que ustedes tienen que hacerle a esos líderes es: ¿quién te nombró? ¿Quién te puso en el liderazgo? ¿Quién te respalda para ejercer ese liderazgo? Todo líder debe tener otro líder a quien tiene que rendirle cuentas. Porque si no, familia, vamos a estar en una situación de peligro espiritual. Peligro espiritual. Y es ahí donde entonces se dan los abusos espirituales que lastiman el corazón de las personas que conforman esas iglesias. Y entonces es indispensable que nosotros siempre procuremos tener líderes que tienen estas dos características: la convicción personal y tienen el respaldo de una iglesia local. Porque es a eso a lo que Pablo apela. Pablo le dice: aférrate a eso, recuerda eso, de tal manera que pelees la buena batalla de la fe.
Entonces, ese es el punto. Tenemos que enfrentar situaciones difíciles en el ministerio, sí. ¿Qué hago cuando tengo dudas? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Recuerda, tienes un llamado de Dios y tienes el aval de una iglesia que te envió a este ministerio. Eso lo hace a uno enfrentar las situaciones de una iglesia local desde otra perspectiva de la que lo podría enfrentar una persona que no tiene ninguna de estas dos. Como les dije, estos dos elementos no garantizan un ministerio efectivo y fiel, pero sí proveen suficiente soporte para que un ministro enfrente las dificultades que se enfrentan en el ministerio. Ahora bien, esto no lo es todo, porque uno perfectamente, con el corazón pecaminoso que tenemos todos, incluidos los pastores, nosotros podríamos estar en una situación donde decimos, tengo un llamado personal y he sido avalado por una iglesia local. ¿Okay? No se metan conmigo. ¿Okay? Y empezar a vivir desde una perspectiva de superioridad la labor ministerial. Y entonces, donde hay un sentido de superioridad, ahí es donde el ministro empieza a llenarse de orgullo, a llenarse de jactancia, y el resultado es que se enseñorean de la iglesia y empiezan a hacer un ministerio básicamente para ellos y no para el Señor. Y eso es igual de peligroso para todas las personas que conforman esas iglesias, porque eventualmente van a sufrir abuso espiritual. Porque llega un punto en como ya no se trata de Cristo, sino se trata de mi persona como ministro. Aquí se hacen las cosas como yo digo, y si no le gusta, usted se tiene que ir. Y ya no hay armonía, no se busca la unidad en términos objetivos, sino lo único que pasa es que se busca que usted me obedezca a mí porque yo soy el pastor. Y eso es terrible, familia, eso es terrible. Entonces, no necesariamente esos dos elementos garantizan un ministerio fiel y efectivo, pero de alguna manera, digamos que minimizan los riesgos de que las comunidades vayan a sufrir abusos espirituales. Y uno podría pensar, pero es que Pablo aquí le está hablando a Timoteo. Sí, Pablo le está diciendo a Timoteo ciertas verdades, pero es importante que la iglesia aprenda cómo discernir a quién debiera de sujetar sus vidas como un líder espiritual. Ustedes tienen que saber eso, pero no siempre vamos a estar nosotros. Vienen hijos creciendo, ustedes tienen amigos a los que tienen que eventualmente darles consejo o se reúnen con ellos. Ustedes tienen que saber apuntar a una persona, cómo buscar una iglesia, cómo buscar tener un líder espiritual, qué características tienen que tener ellos. Es importante que toda la iglesia pueda manejar las instrucciones acerca de los líderes. Ahora bien, esto pasaba ahí. Hay maestros que están enseñando palabrerías, genealogías, discusiones vanas, palabrería vana. ¿Qué propósito hay en eso? Eso lo único que hace es exaltar los egos de los maestros que creen que son mejores que los demás maestros o que creen que son mejores que las ovejas. Por el contrario, ¿cómo caracterizó Pablo su ministerio? Por el amor. Eso es, en la forma es el amor y el contenido, yo solo voy a predicar a Jesucristo. Eso es lo que ustedes tienen que evaluar también de nosotros como líderes. A mí me gusta predicar estas cartas pastorales porque de alguna manera les estoy enseñando también a ustedes a evaluarnos a nosotros. Yo no pretendo nunca ser evaluado. Yo sé que soy un hombre pecador y hay una doctrina del pecado que me habla de que yo en cualquier momento me puedo desviar. Y así como se puede desviar Andrés o se puede desviar Dani como pastor, hay una doctrina del pecado. Todos vivimos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y aún estando en Cristo, tenemos una tendencia al pecado y al pecado. Por lo tanto, yo creo que es responsabilidad nuestra enseñarles a ustedes también cómo evaluarnos a nosotros como líderes. Y yo espero que ustedes lo hagan según lo que dice la Escritura. ¿Es el contenido de nuestro mensaje cristocéntrico? ¿Es el contenido de nuestra enseñanza cristocéntrico? ¿Es la forma en la que hacemos ministerio amorosa? ¿Está motivada por el amor a ustedes por quienes Cristo derramó su sangre? ¿Queremos lo mejor en sus vidas por quienes Cristo los llama a ser
imitadores de Él, a reproducir el carácter de Cristo en sus vidas. Esos dos elementos, estoy haciendo así, pero debería ser así, esos dos elementos son necesarios en los líderes. Y ustedes tienen que ver si esto se los está proveyendo la iglesia. Si se los está proveyendo la iglesia, gloria a Dios únicamente. Únicamente a Dios. Ahora, si no los está proveyendo la iglesia, es responsabilidad de ustedes acercarse a nosotros y llamarnos a predicar a Cristo o a ser amorosos en la forma en la que nosotros ejercemos nuestro ministerio. ¿Okay? Es responsabilidad de ustedes. Ahora bien, esta es la parte que aplica a los líderes. ¿A qué puede apelar un líder cuando hay dificultades en el ministerio? A esos dos elementos. Tenés un llamado, fuiste ordenado por una iglesia local. Pero hay otros dos elementos que Pablo menciona que aplican para todos nosotros, porque todos nosotros estamos en medio de pelear la buena batalla, sea ministerial o no ministerial. En nuestras vidas todos estamos peleando la buena batalla. Y aquí es donde Pablo entra como a la segunda realidad de cómo pelear la buena batalla. Y se pelea guardando la fe y manteniendo una buena conciencia. Vean lo que dice el versículo 19. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entonces, ¿cómo nos garantizamos de que a pesar de que yo he sido nombrado por una iglesia y tengo un llamado personal del Señor, una convicción personal, cómo garantizo que no me vaya a desviar? Como le pasa a un 60-70% de los ministros. Aquí está la clave, guardando la fe y una buena conciencia. Lo primero que Pablo nos dice es que hay que guardar la fe. Y guardar la fe es mantenerse fiel hacia aquello que nosotros hemos creído sobre la obra, la persona, los propósitos de Dios en nuestro favor por medio de Jesucristo. Básicamente es mantenernos fiel en el Evangelio. Estar creciendo continuamente en el Evangelio. Entendámoslo de esta manera, entre más uno aprende de Dios, más elementos tiene uno para amar a Dios, más elementos tiene uno para perseverar en la fe, más elementos tiene uno para confiar en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Las desviaciones suelen empezar por errores doctrinales. Por lo tanto, la doctrina es sumamente importante porque es revelada por Dios mismo. La doctrina son todas aquellas verdades que Dios nos ha revelado por medio de su palabra para que nos aferremos a ellas y tengamos seguridad y esperanza mientras llega Jesucristo por nosotros en su segunda venida. Usted no se puede aferrar a algo que no es verdad, pero usted se puede aferrar a algo que es verdad. Y entender las verdades de la Escritura es determinante para que nosotros justamente podamos guardar la fe. Muchas veces aquí en la iglesia les hemos enseñado, vamos a vivir de acuerdo a lo que creemos. Nuestra forma de vida, nuestra práctica de vida, las cosas que hacemos en nuestra vida es un reflejo de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, es indispensable que el creyente se esfuerce por conocer con precisión y con fidelidad la palabra revelada por Dios en las Escrituras y aferrarse a esas verdades, porque el primer elemento es guardar la fe. Ahora, en términos de los ministros, ¿cómo prevenimos la jactancia y la arrogancia y el enseñorearse de los ministros? Vean que empieza por la fe. Porque yo como ministro, primero que todo, era un pecador que no merecía la gracia de Dios. Segundo, yo como ministro se me ha sido dado un don espiritual que no puedo tener en mí mismo, sino porque Dios me lo da. Y yo como ministro dependo diariamente de la gracia de Dios para ejercer mi ministerio. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la arrogancia de un ministro? ¿Cómo me voy a sentir superior a ustedes? ¿Cómo me voy a enseñorear a ustedes si lo que soy y lo que hago es solamente posible porque Cristo ha tenido demasiada gracia conmigo?
No hay. Una doctrina correcta del ministerio, de la gracia de Dios para los ministros, es imposible que lleve a un ministro a la jactancia y a la arrogancia y al señorearse sobre las personas. Eso solo va a pasar cuando el ministro se olvida de la gracia de Dios y cree que yo tengo mucha inteligencia, mucha capacidad, mucho convencimiento. Es que soy yo, iglesia, es que ustedes sin mí, ustedes no son nada. Eso es terrible, familia. Pero vean que la palabra es sabia, porque ha sido revelada por Dios y nos está diciendo, guarden la fe, guarden la fe. ¿Okay? Esto es guardar, es atesorar, es incluso defender. ¿Okay? No se va a meter nada en mi mundo, nada en mi mente, nada en mi corazón que no sea conforme a la fe. Y muchas veces yo lo puedo promover, pero muchas veces va a venir de afuera. ¿Okay? Yo voy a defender esto. Yo no voy a permitir que nada ingrese que me desvíe de la fe verdadera que he confiado y que he creído que viene a partir de lo que Dios ha revelado en la Escritura. Entonces, guardar la fe es entender que se me ha dado un tesoro en una vasija de barro. Y yo soy frágil, pero la fe, aquello que he creído, es suficiente para sostenerme hasta el último día de mi vida. Y por lo tanto yo lo voy a guardar con todas mis fuerzas y voy a hacer lo posible para que nada eche a perder ese tesoro que se ha depositado en mí, que es el Evangelio glorioso de Jesucristo para salvación de todo el que cree. Y así, familia, peleamos todos la buena batalla, independientemente de si estamos en el ministerio o no. Todos estamos en un camino de santificación progresiva en el que estamos esperando nuestra muerte para estar con Cristo o su venida. Y este camino tenemos que recorrerlo, repito, guardando la fe. Todos, absolutamente todos. Pero hay un segundo elemento, y es que debemos de guardar una buena conciencia. Y guardar la buena conciencia es tener la convicción personal delante de Dios que nos hemos conducido en nuestras vidas con integridad. ¿Okay? No de manera perfecta, porque ninguno de nosotros evidentemente es perfecto y nadie va a ser perfecto hasta que Cristo nos dé cuerpos glorificados. Eso quiere decir que en este mundo vamos a seguir pecando. Pero el hecho de que pequemos no quiere decir que no seamos íntegros en cómo nos hemos conducido en nuestra vida cristiana. Y muchas veces no entendemos muy bien, pero ¿cómo puede ser alguien íntegro cuando peca? Bueno, entendamos una cosa, la integridad también incluye que yo como individuo, independientemente si estoy en el ministerio o no, lidio con el pecado, así se dice lidio, ¿verdad? Lidio con el pecado como manda la Biblia. ¿Okay? Eso me hace íntegro. Yo peco, sí, pero voy a la Biblia y manejo mi pecado bíblicamente. No lo encubro, no lo justifico, lo confieso y me sujeto a lo que tenga que sujetarme con tal de matar este pecado en mi carne. Eso es integridad. Entendemos que hay un pecador, todos somos pecadores, pero entendemos que hay integridad en su pecado. Eso puede sonar un poco raro, ¿verdad? Es como que el pecado es íntegro. No, es el manejo del pecado es íntegro en la vida de cada individuo. Esto es lo que nos hace íntegros, no perfectos, íntegros. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Okay. Cada uno de nosotros en algún momento del día está a solas. En algún momento del día está a solas. Puede ser en la noche, en su habitación, puede ser en el baño mientras se está bañando, pero en algún momento usted está a solas. Y en ese momento donde usted está a solas con Dios, es donde usted puede tener una buena conciencia delante de Dios o donde usted tiene una conciencia que lo acusa. Porque usted sabe que no se ha conducido de manera irreprensible o de manera intachable en su caminar cristiano. Esta es la diferencia entre tener una buena conciencia o tener una conciencia que lo acusa a uno. Entonces, una buena conciencia, quiero que quede esto muy claro, es
cómo me he conducido, es cómo he llevado a la práctica aquello que creo. Y yo puedo actuar delante de mis hermanos como que si yo estuviera viviendo irreprochablemente, pero delante del Señor yo estoy desnudo, eso es lo que enseña la palabra. Todo está, ¿cómo se dice? Expuesto ante aquel que tiene la capacidad de examinarnos por completo. Ahí es donde yo puedo decir, Señor, tengo sana conciencia, o es donde yo puedo decir, Señor, no lo estoy haciendo bien. Pero esto tiene dos formas de manejarlo nuevamente. En el caso de Timoteo y de Pablo, ¿okay? ¿Cuántas cosas no se dijeron de Pablo? ¿Cuántas acusaciones se hicieron sobre Pablo? ¿Cuántas veces vemos a los judíos llegando a las iglesias donde Pablo estaba predicando y hablando mal de Pablo en las iglesias donde Pablo estaba predicando? Ahora era Timoteo, un joven que se estaba enfrentando a maestros que estaban con un deseo de poder en las iglesias. Y Pablo lo que me dice es, guarda una sana conciencia. Y eso es, no importa lo que digan de usted, pero cuando usted esté delante del Señor, usted puede decir, Señor, yo tengo limpia mi conciencia en todo lo que he hecho. Qué paz, familia, hay cuando uno puede estar en sana conciencia delante del Señor. Y esto no es perfección, como les digo. Eso es irreprochabilidad, a la cual todos estamos llamados, no solo los ministros. Esto es tener una sana conciencia delante de Dios. Pero qué congoja es cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios y sentimos culpabilidad. Hay dos formas de lidiar con esto. Confieso mi pecado. Y parte de confesar mi pecado es su teología. Señor, usted pagó en la cruz por todos mis pecados, presentes, pasados y futuros. No tengo nada que avergonzarse. No hay condenación para los que están en Cristo. Más bien mi confesión es una manera de exaltar lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Eso es una manera de manejarlo. La otra manera de manejarlo es lo que le pasó a Alejandro y Maneo, que vamos a ver a continuación. Algunos desechando la buena conciencia, se apartaron y naufragaron en la fe. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que hay personas que ante esta situación de que no tengo buena conciencia, no acuden a limpiar su conciencia, sino que más bien empiezan a tapar su conciencia y tapan y tapan y tapan y tapan. Entonces se vuelve una forma deliberada, intencional de traicionar la propia conciencia, defendiendo lo indefendible, por decirlo de una manera. ¿Cómo se ve esto? Cuando hay situaciones de conflicto, las personas que tienen algo que tapar o que no tienen buena conciencia del Señor, salen a defenderse a ellos mismos. Hablan mal de otras personas, mienten, no tienen respeto por los demás, no tienen temor del Señor. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que todo lo que sale de nuestra boca será juzgado en el día del juicio. Todo lo que sale de nuestra boca. Pero entonces no queremos enfrentar las consecuencias y lo que hacemos es tapar y tapar y tapar y tapar. Y es como la persona que miente y quiere sostener la mentira. Tiene que mentir cada vez más y más y más y más y más. Lo que esa persona está haciendo es traicionándose a él mismo, porque a Dios no lo engaña. Esa persona no tiene buena conciencia, pero no quiere enfrentar las consecuencias de su pecado o su desviación, y por lo tanto se empecina en mantener su conducta. Y lo que pasa en muchos casos es que, entonces, como quiero mantener esta conducta, tengo que cambiar la teología, porque tengo que justificarlo de alguna manera. Y donde tengo que cambiar la teología, estoy abandonando el Evangelio de Jesucristo como la única fuente de salvación. Voy a darles algún ejemplo. Hay pastores, ministros, que han dejado a sus esposas, a la mujer de su juventud, de toda la vida,
por jovencitas que tienen la mitad de la edad de esos ministros. Y estos ministros, para seguir en el ministerio, tienen que justificar estas acciones. Familia, esto ha pasado en Costa Rica y en el mundo. ¿Por qué? Porque yo como ministro, para seguir ministrando, tengo que de alguna manera hacerle creer a las personas que la Biblia me avala a hacer esto. Y entonces, ese es el gran problema, familia. Cuando nosotros traicionamos nuestra conciencia deliberadamente delante del Señor, eso lo único que nos va a llevar es a la perdición de nuestras almas. Porque entonces vamos a hacer algo que es terrible, y es tergiversar la Escritura de manera que apoye lo que yo estoy haciendo. Es terrible, familia. Por eso yo les digo, familia, por favor, cada vez que ustedes tengan que escoger un líder espiritual, alguien a quien ustedes vayan a buscar para que les dé consejo, familia, sean sabios, sean prudentes, sean, ¿cómo se dice? Como en inglés es como picky, quisquillosos. Sean quisquillosos con a quienes se exponen ustedes. ¿Cuál es el peligro de traicionar la conciencia? Ken Hughes y Brian Chappell en su comentario a Timoteo dice: la desobediencia consciente matará nuestra vida espiritual. Y usted puede ver en las vidas de las personas que intencionalmente y deliberadamente persisten en su desviación, como progresivamente se van desviando y desviando y desviando y desviando y desviando. Y el tiempo lo prueba. Que esa desviación que empezó así chiquitita, que no parecía significativa, con el pasar del tiempo va habiendo más y más y más y más brecha entre lo que creen y practican y entre lo que dice el Evangelio de Jesucristo revelado en las Escrituras. Por eso Pablo dice que algunos han rechazado esa sana conciencia y han naufragado en lo que toca a la fe. Es una negación obstinada de la conciencia personal delante de Dios. Aquí habían líderes y, como les decía, como son influyentes, eventualmente eso va a repercutir en la iglesia. Y quiero decirles algo, nosotros lo hemos vivido y muchas otras iglesias lo han vivido. La caída de un líder es devastadora para la iglesia. La caída de un líder es devastadora para la iglesia. Se generan bandos, se generan conflictos, se genera murmuración. Y hay hermanos y hermanas que tal vez son un poquito más débiles en la fe, que no saben manejar estas situaciones. Y la iglesia en muchos casos termina por dividirse o por morir, por una caída de un líder. Yo digo esto y me tiembla la voz, porque estoy expuesto a esto. Por eso es que los líderes, los que quieran entrar en el ministerio, llámese como se llame, ministerio pastoral, ministerio de consejería, donde usted tenga que enseñar, maestro, misiones, donde usted tenga que ser un ministro del evangelio, usted tiene que esforzarse el doble por guardar la fe y el triple por mantener una buena conciencia delante del Señor. ¿Qué pasa cuando hay personas que traicionan esta conciencia y naufragan en la fe y causan estragos dentro de la congregación? Eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos hombres están dentro de ese porcentaje triste y lamentable de líderes que no terminaron bien su ministerio. Salieron mal del ministerio, naufragaron por haber traicionado su conciencia. Y lo que Pablo está diciendo es: los he entregado a Satanás.
¿Qué quiere decir los he entregado a Satanás? Quiere decir que Pablo lo que hizo fue expulsarlos de aquellos lugares de donde podrían recibir alguna bendición espiritual comunitaria. Eso quiere decir lo que algunos entienden como excomunión. Saquémoslos de la iglesia y déjelo ahí solito. Entiéndase, ya voy a explicar eso. Déjelo ahí solito sin que tenga la bendición espiritual de participar del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Eso quiere decir lo he entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, ¿dónde estábamos? Fuera de cualquier espacio que proveyera una bendición espiritual corporativa. ¿Cierto? ¿Dónde es el espacio donde nosotros recibimos bendición espiritual corporativa? La iglesia local. Entonces, eso es entregarlo a Satanás, es devolverlo al lugar de donde vino. ¿Okay? Exclúyalo de la comunión de creyentes donde se reciben y se experimentan bendiciones espirituales. ¿Es esto un castigo? No. Eso es una expresión de gracia, porque lo que intenta Pablo es sacarlos de la iglesia para que en esa condición de soledad, es extrema, ya ellos digan, yo no puedo seguir así, no puedo traicionar mi conciencia, yo tengo que devolverme al Señor, yo tengo que ir de nuevo al Señor. Y entonces es enviarlos allá para que se den cuenta de a qué extremo ha llegado su obstinación en términos de su conciencia, de tal manera que regresen a la iglesia. Entonces, algunos llaman a esto un proceso de gracia severa. Es súper doloroso, pero está lleno de gracia, porque es como un último intento de la iglesia para ver si esa persona se arrepiente. Si se arrepiente, verdaderamente era de Cristo. Si no se arrepiente, pues posiblemente nunca estuvo en Cristo. Vean que hay propósito en esto. En el caso de Alejandro y Timoteo es para que aprendan a no blasfemar. Y ese aprender a no blasfemar quiere decir que tiene un sentido restaurativo. Tiene el sentido de restaurar a la persona a su fe y a su conciencia delante de Dios. Pero el punto de esto es que cuando nosotros vemos que alguien es entregado a Satanás, nosotros decimos, uy, qué duro, qué fuerte, ¿cómo se llegó hasta aquí? Lo que Pablo está diciendo es que todo comenzó con la negación obstinada de una sana conciencia delante del Señor, con una negación deliberada de mi conciencia delante del Señor. Porque si usted está en sana conciencia, el Señor va a ser fiel. Y el Señor va a sacar a la luz la verdad. Siempre, familia, siempre el Señor de luz va a sacar a la luz la verdad. Siempre, no importa si tiene que pasar tiempo, pero Dios es fiel. Él no va a dejar de ser fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces, esto es lo que hace un cambio cuando uno enfrenta dificultades en el ministerio. ¿Okay? Una persona que enfrenta estas dificultades en el ministerio, que no ha traicionado su conciencia, puede en todo momento confiar en la fidelidad del Señor. No importa lo que se esté hablando, no importa lo que se está diciendo de Él, yo tengo buena conciencia delante del Señor. Y el Señor honrará mi buena conciencia en su debido momento. Y siempre, familia, siempre lo hace porque es fiel y no puede negarse a sí mismo. Porque Él ha prometido ser fiel, no puede ir en contra de su propia naturaleza. Y sin embargo, vemos que esto pasaba en la iglesia del primer siglo. Habían hermanos que eran entregados a Satanás para ver si de alguna manera allá se arrepienten. Es una, como decimos, gracia severa, una decisión extrema, pero llena de amor. Y pasaba en el primer siglo y pasa en nuestros momentos. Que esto que Pablo está diciendo, los he entregado a Satanás, de alguna manera es como comunicándole a la iglesia, iglesia, en algún momento ustedes van a tener que excomulgar a hermanos de la familia de fe. Les va a tocar.
y va a ser sumamente doloroso. Pero hay algo que es importante. Un hermano que es excomulgado no es un enemigo. Un hermano que es excomulgado está en la mayor necesidad de que toda la iglesia ore por él, de que toda la iglesia se acerque a él, de que toda la iglesia trate de hacer lo posible para que ese hermano venga a la comunidad nuevamente. El mensaje, familia, es claro. Nosotros, como Timoteo, estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. En el caso de los ministros, podemos apelar a la convicción personal y a la ordenación por parte de una iglesia local para ejercer nuestro ministerio. En el caso de todos los demás, estamos llamados a guardar la fe y a guardar una sana conciencia delante de Dios. Esa es la forma en la que nosotros podemos pelear la buena batalla, y todos estamos en esta batalla. Hay una forma de pelearla de manera buena o de manera deshonrosa. Pablo nos está diciendo estos dos elementos: guarden la fe, guarden una limpia conciencia. Esa es la forma en la que se pelea la buena batalla de la fe.